Buenas noches, doctor. Sí, Están los dos paralelos, ¿verdad? sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, quiero decirles a todos buenas noches. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase de la parte reumática. Vamos a hablar sobre el enfoque de diagnóstico para los pacientes con enfermedad reumática. ¿Se escucha bien, no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien. Quiero empezar con una presentación de un caso clínico que es muy probable que presente en la vida de que ustedes van a desempeñar como futuros médicos. Imaginen que esta es una mujer de 63 años, sin antecedentes de alergias a medicamentos y con antecedentes de una hipertensión arterial, en tratamiento con diuréticos, tiacídicos, y además ella tiene una cervicoartrosis. Motivo por el cual esta señora acude al servicio de emergencias porque presenta un cuadro de dolor articular en la rodilla derecha de unas 12 horas de evolución. Ustedes, como buenos médicos, le hacen la exploración y encuentran que está febril, bien hidratada, pero muy afectada por el dolor. La rodilla derecha, ustedes la ven y aparece discretamente tematosa, caliente y dolorosa la movilización. El resto de la exploración física está dentro de lo normal. Y como todos buenos médicos, ustedes le piden sus exámenes complementarios que arrojan esta radiografía que ustedes están viendo. Además, en su hemograma les sale leucocitos de 9.520 con una fórmula normal, una hemoglobina de 3.8, hematocrito de 34%, plaquetas de 253, la bioquímica y los electrolitos dentro de la normalidad. Como ustedes observan, que la rodilla está aumentada de tamaño, proceden a hacerle una artrocentesis urgente, el cual le arroja el siguiente resultado. Es un color amarillo, de aspecto turbio, con 12.000 de leucocitos, 84 de polimorfonucleares. La glucosa está en 58 y negatividad para la tinción gram. Con esta breve introducción, ¿alguien se animaría a decirme cuál es su diagnóstico y en qué están pensando? Hola. ¿Están ahí, muchachos? Sí, doctor. ¿Qué Sí, doctor. piensan? ¿Qué piensan, muchachos? Esto es algo de lo real. Así se van a topar ustedes en la vida real. ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? ¿Qué harían ustedes? ¿Nada? Bueno, vamos a ver a lo largo de esta exposición si podemos tener la respuesta al final de nuestra presentación y a ver cómo lo resuelve. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu diagnóstico y qué estudios harías para confirmarlo? Al final de la clase, entonces, lo vamos a volver a entender el mismo caso clínico y espero que ustedes ya puedan tener la respuesta para ese entonces. Los objetivos de esta presentación es diferenciar el dolor entre artritis y periartritis, poder reconocer las causas más frecuentes de dolor articular, además de establecer una ruta crítica para el diagnóstico del dolor articular. Esos son nuestros objetivos principales de esta clase. Esperemos que podamos cumplirlos. Yo les presento, este es el hospital donde yo me he formado, es el Hospital de Ricardo Rebagliati Martins, un hospital de cuarto nivel en Lima. Bueno, de manera de introducción, ustedes saben que todo comienza por la anamnesis. La anamnesis debe realizarse con paciencia y con mucho rigor, siguiendo todas las técnicas de la entrevista médica. Además, la anamnesis tiene un valor trascendental en la aproximación al diagnóstico, como ocurre en este caso por el dolor articular, el interrogatorio y además el examen físico que pueden ser repetidos las veces que sean necesarias. Entonces es importante que al momento de establecer qué es lo que tiene, una anamnesis nos va a dar mucha solvencia. La anterior semana que hemos pasado hemos visto lo importante de la historia clínica y cuáles son los componentes que se pueden dar.
Recuerden que una historia clínica es muy distinta de acuerdo a la situación. No tenemos el tiempo suficiente cuando estamos en emergencias. Debe ser una historia clínica lo más sucinta, rápida posible con aproximación diagnóstica. Cuando estás en consulta externa también no puedes demorarte mucho tiempo. Y por otro lado, cuando estás ante una situación especial, como un niño o como un paciente geriátrico o como alguien postrado, entonces son situaciones difíciles. Donde se tiene más tiempo es cuando el paciente está hospitalizado y se tiene todo el tiempo para hacer una historia clínica adecuada. No olviden que ustedes, como primeros internos de medicina, van a tener que ir y hacer su historia clínica respectiva y dar sus opciones de diagnóstico. Una frase que me parece pertinente presentarles el día de hoy es la frase de Miguel Ángel Moreno, el cual dice que la primera entrevista con un paciente es crucial y el tiempo invertido en ella es tiempo que se ahorra a posteriori. ¿Qué es lo que nos dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IACP? Ellos lo definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a daño tisular real o potencial o que se describe en los términos de dicho daño. Entonces, este es un concepto que lo vamos a ir manejando en forma permanente, ¿no? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a daño tisular, que puede ser real o potencial, ¿no? Entonces, en el enfoque, en el diagnóstico de las enfermedades reumatológicas, nuestro pilar es nuestra historia clínica. Tras confeccionar una adecuada historia clínica, que ya la saben a la perfección porque han vencido semiología y en semiología les enseñan todo eso, entonces ustedes están en la capacidad de hacer una historia adecuada enfocada ahora a las enfermedades reumáticas. Un examen semiológico que será el adecuado para poder identificar cuáles son las posibles lesiones que puede presentar nuestro paciente. Tras la historia clínica completa, un examen físico adecuado, ustedes están en la capacidad de dar una aproximación diagnóstica. Y posteriormente, completando los exámenes auxiliares que ustedes van a solicitar, según su criterio, podrán dar el diagnóstico definitivo. Entonces, este debe ser nuestro enfoque para distintas enfermedades, se puede servir, pero es el enfoque que deben darle en la parte reumática. Vamos a repetir algunos conceptos que ya hemos repetido en la clase anterior, en la cual hablamos de sinovitis, que es la inflamación, es la artritis que compromete a la membrana sinovial y no a la cápsula articular. Como ustedes pueden ver en imágenes, lo que estamos viendo son dedos fusiformes con un aumento de volumen en las metacarpofalángicas. Y finalmente tenemos el otro problema que son las entesopatías, que también son artritis, pero con una afectación en las entesis. Las entesis son el sitio de unión entre las estructuras capsulares, ligamentarias y tendinosas con el hueso. Como ustedes pueden ver en imagen, hay una entesopatía del tendón de Aquiles con un aumento de volumen importante, ¿no? Entonces, estos son los dos aspectos que debemos ir viendo y diferenciando. No olviden que tenemos otro término que es artralgia. La artralgia no es nada más que el dolor articular, pero donde no vamos a evidenciar estas dos alteraciones, ¿no? Que son las sinovitis. Repetimos, las artritis se pueden ser de curso agudo, subagudo y crónico. Es una artritis aguda donde vamos a encontrar una sinovitis o una entesis cuando la evolución es menor a las 4 semanas. Esta se convierte en subaguda cuando la evolución es entre las 4 y las 6 semanas. Y finalmente tenemos la artritis crónica cuando la evolución sobrepasa las 6 semanas. Por eso es importante identificar cuando viene el paciente y te dice, estoy con dolor, ¿de cuánto tiempo, señora? Hace 6 meses. Ah, perfecto, será una artritis crónica. Pero si es reciente, de hace una semana, entonces será de curso agudo y nos orientará hacia cierto tipo de patología que debemos identificar. Entonces, artritis estamos hablando de inflamación que puede ser en cualquier parte del cuerpo. Puede ser un componente monoarticular cuando afecta a una sola articulación, oligoarticular cuando puede comprometer de 2 a 4 articulaciones y poliarticular cuando compromete a más de 5 articulaciones. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya vamos a ir identificando y determinando cuál es el curso y cuál va a ser nuestro enfoque diagnóstico. El patrón de presentación en las enfermedades reumáticas son dos principalmente, un patrón inflamatorio y un patrón no inflamatorio. El patrón inflamatorio es mayor en reposo, pero este cede con la actividad física.
Mientras cuando no es inflamatorio, es mayor con la actividad física, pero cede con el reposo. O sea, al revés, si ustedes ven, ¿no? Entonces, es importante distinguir. ¿Cómo es su dolor, señora? ¿Sabe qué, doctor? Voy y si descanso, mi dolor se incrementa y me duele más. Ah, y si usted hace actividad física, ¿le calma? Sí, me calma un poco. Entonces, ya nos estaría hablando de un patrón de tipo inflamatorio, que es más para las enfermedades inmunológicas autoinmunes. Mientras que si te dice, ¿sabe qué? Necesito descansar para que me calmen mis dolores de rodillas, mi dolor de hombro. Y me duele mucho más si hago actividad física, camino, voy a la calle. Entonces, nosotros ya podemos identificar y decir, no, este es un patrón no inflamatorio. En la topografía de la articulación comprometida, nosotros vamos a hablar de la pentada de Celso, inicialmente la tetrada de Celso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Celso? El cortejo inflamatorio tiene que haber dolor, tiene que haber rubor, tiene que haber en el momento volumen, tumefacción, tiene que haber calor, debe estar caliente la articulación. Y finalmente debe haber la impotencia funcional. Esa topografía del cortejo inflamatorio nos orientará si estamos frente a un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. En el enfoque diagnóstico del dolor articular debemos identificar qué articulación es o si es adyacente a la articulación. Y lo que debemos hacer es diferenciar si el patrón que tiene es inflamatorio, no inflamatorio, o es simplemente una artralgia. En consulta yo les comento que habitualmente una transferencia, por ejemplo, de un médico X nos dice, paciente para descartar artritis. Y después te dice, no te dicen nada más. Entonces, cuando nos mandan para descartar artritis y no hay un contexto de por qué nos está mandando, es difícil. Tú le haces la anamnesis al paciente y muchas veces el paciente nos indica, ¿sabe qué, doctor? Me agacho y me duele. Ah, ya, y cada vez que se agacha o cuando le hace frío, me duele. Entonces, ¿hace cuánto tiempo? Me duele a veces, hace la anterior semana que ha llovido y me ha dolido mi rodilla. Y en otro momento no. ¿Se ha caído? No. Y podemos pensar que es simplemente una artralgia, porque no tiene otro contexto que pueda ayudarnos a identificar si es otro problema mucho más severo. Entonces, siempre diferenciar patrón inflamatorio o no inflamatorio o si es una artralgia. En el enfoque de dolor articular, siempre es importante determinar el origen del dolor. ¿Alguien me puede decir cuándo hablamos de movilidad activa y cuándo hablamos de movilidad pasiva? Hola, muchachos. Hola, doctor. Sí, adelante. ¿Qué pasa, muchachos? No responden nada. Pareciera que yo estoy hablando para mí mismo. Tienen que participar. Eh, ustedes están aprendiendo, pero ustedes ya han vencido la cátedra de biología. A ver, veamos entonces. Doctor, Sigamos. Dígame. la movilicidad activa serían los movimientos que hace el mismo paciente o el que está afectado y las activas. Y las movilizaciones pasivas serían las que eh, el, el paciente consigue estirar con los músculos contraídos o en diferentes posiciones. No sé cómo explicarlo bien. Sí, está bien. O sea, movilidad activa es cuando lo realiza el paciente sin necesidad de ayuda. Movilidad pasiva ya lo hace el estudiante de medicina, el residente, el interno, etcétera. Él hace ya movilidad. Entonces, es importante describirlos esto en el examen semiológico. Por eso, cuando ustedes ven, deben ver el origen del dolor. El dolor es en la articulación, puede ser manos, muñecas, rodillas, tobillos, etcétera, o es adyacente a la articulación periarticular, por ejemplo, en el hombro, que es donde más duele, o es un dolor de tipo referido, por ejemplo, los dolores a nivel lumbar, que pueden ser un dolor no articular, pero es un dolor consecuencia de una infección urinaria o probablemente de un problema de tipo neuropático por compresión o muchas veces incluso problemas vesiculares. Entonces,
Debemos identificar eso muy bien. Si el origen del dolor es en la articulación, donde nosotros vemos todo lo que es lo que dice Celso, aumento de volumen, está caliente, está doloroso, debemos ver, señora, ¿usted puede levantar la rodilla? Estará limitada. Entonces te diría, no, doctor, no puedo mover la rodilla, no puedo extenderla. Allá entonces sí parece una artritis, ¿no? Ahora, movilidad pasiva. Ustedes, a ver, señora, permítame, voy a revisar su rodilla, voy a movilizarla. Entonces, ven que está limitada, entonces probablemente ese sí es una sinovitis, es una artritis como tal. Ahora, ¿qué pasaría si el dolor no es articular? No encontramos, pero es un dolor periarticular, como en el hombro, por ejemplo. En la movilidad activa, ¿puede mover el hombro? No, me duele. Entonces estará limitada. Pero en la movilidad pasiva, cuando ustedes le realizan la semiología, entonces podrán hacerlo con normalidad. Entonces ya orientará que el dolor es periarticular y no es articular. Y cuando es un dolor referido, ustedes hacen la movilidad activa y pasiva, es normal en ambos casos. Entonces, aquí ustedes ya se están dando cuenta que el paciente debe ver el tipo de dolor, el tiempo en el dolor, el origen del dolor, el número de articulaciones dolorosas y finalmente la movilidad que se debe hacer en este paciente. Y ustedes deben describir todo eso en su historia clínica. Entonces, como ustedes han visto, hasta este momento tenemos pacientes que van a venir por un dolor de una sola articulación, como una monoartritis, o puede ser el componente de 2 a 4 articulaciones, como una oligoartritis, o más de 5 articulaciones, donde ya hablamos de una poliartritis. Entonces, hablemos ahora de la monoartritis. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada, muchachos? No, doctor. ¿O no han cenado? Pareciera que estuvieran de hambre. Yo más bien no he cenado, así que yo estoy viniendo directo del trabajo. Ustedes deberían estar ligas. Ya. Hablemos de lo que son las monoartritis. ¿Cómo hacemos nuestro enfoque diagnóstico? Lo vuelvo a repetir. El enfoque diagnóstico en nuestros pacientes debe venir por la presentación. Si es menos de 4 semanas aguda, de 4 a 6 semanas subaguda, o el tiempo es mayor a las 6 semanas, estaríamos pensando ya en una monoartritis crónica. Ahora, ¿cómo se hace el enfoque en este tipo de pacientes? Primero, debemos confirmar el diagnóstico de monoartritis, ¿no? O sea, ustedes tienen que ver, semiológicamente hablando, tienen que ver que realmente sea una monoartritis. Posteriormente, ustedes deben hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las causas de monoartritis que pueden dar? Elementos acompañantes a este problema. Si tiene lesiones en la piel, tiene el ojo rojo, tiene fiebre el paciente y, por último, identificar cuál ha sido la causa. Entonces, este debe ser nuestro enfoque clínico para las monoartritis. ¿Qué pasa cuando hay una articulación inflamada? Es evidente. Una de las articulaciones que se presentan con mayor inflamación son las de la rodilla. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer una artrocentesis. Una artrocentesis es un procedimiento invasivo que se utiliza para determinar dos cosas. Si eso nos sirve para diagnóstico y también nos sirve para sacar líquido cuando está muy inflamada la rodilla. Pero antes de hacer la artrocentesis debemos ver si es factible o no es factible. No será factible si hay alguna lesión que se presenta en la piel, por ejemplo, o un proceso infeccioso. Entonces no es conveniente hacer. Esa es una contraindicación para una artrocentesis. Y si hacemos la artrocentesis y está bien, lo primero debemos determinar es el líquido articular. ¿Cuáles son las características del líquido articular? Y eso, un examen simple, como es un citoquímico, ya nos orienta. Y debemos hacer un recuento y la fórmula del líquido articular. ¿Ustedes saben cómo determinar un exudado de un trasudado por un citoquímico? Hola, muchachos. No, doctor. Ya. No, doctor. ¿Están llevando neumología ustedes? Sí, doctor. Ya, entonces van a preguntarle al doctor, y esto también se lleva ya en semiología.
cuáles son cuando hablamos de un líquido exudado o trasudado. Entonces es importante que sepan. Es muy parecido acá, solo que en el caso de nosotros tenemos que determinar si ese recuento, esta fórmula que nos da, es de características inflamatorias o no inflamatorias. Entonces, hacemos la artrosíntesis y debemos determinar, esto es inflamatorio, ya nos dará un determinado grupo de enfermedades. Es no inflamatorio, ya entonces nos orientará a otro tipo de enfermedades. Estas son las características del líquido sinovial, que esto deben aprender de memoria. ¿Cuándo es un líquido sinovial normal? Es normal cuando el volumen en ml representa menos de 4, el color generalmente es claro, la claridad es transparente, los leucocitos por milímetro cúbico está menor a 150, en porcentaje de polimorfonucleares menor al 25% y la glucosa está entre 95 y 100%. En la primera imagen eso es lo que estamos viendo, en el A, la letra A, ¿no? Entonces, le ponemos una hoja y fácilmente podemos dejar pasar. En el grupo 1, cuando nosotros nos pedirán un líquido inflamatorio, podemos colocar líquido inflamatorio del tipo 1, no inflamatorio, en el cual el volumen obviamente será mayor a los 4 ml. El color muchas veces es antocrómico, una claridad aún todavía transparente. Los leucocitos ya serán mayores, ya no serán 150, sino serán menor a 3000. Los polimorfonucleares son en porcentaje menor a 25. Y la glucosa se mantiene entre 95 y 100. Entonces, en el citoquímico ya nos va orientando a este tipo de líquido sinovial tipo 1. El tipo 2, que ya es el de características inflamatorias, el volumen también será mayor, dependiendo. Hay oportunidades que tú puedes sacar a pacientes unos 200 ml de una sola rodilla, que es harto. El color, como ustedes ven, la letra C es antocrómico a blanco. Todavía es translúcido, pero las letras no se notan muy bien. Es una tendencia opaca. Los leucocitos ya son mayores. Pueden ser desde los 3000 hasta los 50.000 por milímetro cúbico. Los polimorfonucleares son mayor al 70%. Y en este caso ya hay un consumo de glucosa, generalmente un 75%. Entonces eso nos puede arrojar ya el laboratorio. Y el tipo 3, que es de características infecciosas, habitualmente el volumen en ml es mayor de 4 ml, ya les digo, puede ser 10, 20, 50, 100, dependiendo de la cantidad que ustedes saquen. El color ya es blanco, como en la letra D, por ejemplo. La claridad es opaco porque no se puede ver nada. Los leucocitos ya arrojan un dato de 50.000 a 300.000. Hay un aumento de los polimorfonucleares mayor al 90%. Y hay un consumo de la glucosa menor del 50%. Va bajando. Y finalmente, tenemos un líquido sinovial de características traumáticas, una hemartrosis, donde ya es evidente, es el color rojo característico, ¿no?, que pueda tener. Entonces, en esta diapositiva es muy importante que cuando hagamos el estudio del líquido articular podamos identificar todo eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una monoartritis con un líquido articular de tipo inflamatorio? Lo primero que vamos a pensar será en una artropatía por cristales. ¿Será sí o será no? Si es sí, entonces pensaríamos en una artritis gotosa, una artritis por pirofosfato cálcico. Ahí debemos investigar, ¿tendrá fiebre o no tendrá fiebre? Si tiene fiebre, entonces irá a cultivo. Y si sale positivo, tal vez se trate de una artritis séptica asociada a una artropatía por microcristales. Si es negativo, entonces es una artritis por cristales y con el tratamiento que se le da mejorará. Pero si no sale nada en el líquido inflamatorio, nosotros debemos pedir el cultivo del líquido articular. Si es positivo, nos orientará hacia una artritis séptica. Si es negativo, debemos hacer otros estudios, ¿no? Pediremos serología. En la serología veremos si hay componentes genéticos con un HLA-B27 orientativo a una espondiloartropatía. Pediremos radiografías sacroiliacas. Si aún así todo está normal, sale negativo, podemos pedir un factor reumatoide. Si este sale negativo, pero está con una monoartritis, tal vez nos hará sospechar en una artritis seronegativa, ¿no? Ahora, si este factor reumatoide sale positivo, entonces ya, nuestro diagnóstico es una monoartritis inflamatoria seropositiva. Entonces, este debe ser nuestro enfoque
cuando estemos viendo las características de una monoartritis con un líquido articular de tipo inflamatorio. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor, se perfecto. entiende. Bueno, Doctor, sí, ya, sigamos adelante. Entonces, volvamos a hablar. Una monoartritis ahora con un líquido articular no inflamatorio. El anterior era inflamatorio. Ahora, este es no inflamatorio. ¿Será sí, será no? Podemos pensar en una artropatía igual por cristales. Si es no, entonces tendremos que determinar, ¿será una hemartrosis? Sangre, pediremos rayos X. Si el líquido articular no es hemático, entonces igual pedimos rayos X y debemos determinar con otros estudios. Si es positivo, podremos pensar en una artrosis o una artritis neuropática. Si es negativo, pediremos otros estudios, como una resonancia magnética o una gammagrafía. Y con esos estudios tendremos que ver la evolución de nuestro paciente, cómo va. Pero si hay hemartrosis, los rayos X no arrojan nada, no hay diagnóstico, volvemos a pedir una analítica, estudios complementarios. Si esos estudios nos salen normal, hay que hacer una artroscopía, probablemente una resonancia magnética y ver evolución. Pero si nos sale alguna alteración como una coagulopatía, entonces ya tenemos el diagnóstico de por qué tiene la hemartrosis. Y obviamente hay que ver los antecedentes de trauma que pueden darnos una hemartrosis o una artritis hemofílica. Incluso las artritis neuropáticas pueden darnos hemartrosis en estos casos. Entonces, como ustedes han visto, una monoartritis con un líquido articular inflamatorio, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Qué podemos hacer? Y una monoartritis con líquido articular no inflamatorio, ¿cuáles son el curso de la evolución y qué podemos hacer? Estas son las reglas que habitualmente nosotros seguimos para hacer un diagnóstico. Y estas se los transmito a ustedes para que ustedes puedan tener mucho más fácil hacer su diagnóstico de un paciente con monoartritis. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos este paciente con monoartritis, le hacemos una artrocentesis, pero es negativo? Pediremos unos rayos X. Primero ver si hay diagnóstico, probablemente se trate de una tendinitis cálcica, una artritis por fosfato cálcico o condrocalcinosis. Si no hay diagnóstico, tendremos que hacer analítica complementaria con todos los estudios que corresponden para investigar enfermedad reumática. Una serología, ¿no? Tendremos que ver todos esos aspectos. Si es negativo, gammagrafía, resonancia magnética. Y si en esto sale todo, podrá tratarse de una osteonecrosis con lesión ósea o una sinovitis monoarticular no filada. Si es positivo, probablemente se trate de una artritis séptica, una gota o una artritis reactiva. Entonces, ya tenemos nuestros dos enfoques que podemos hacer cuando no podemos hacer la artrocentesis si es negativa. En esta diapositiva lo que estamos viendo son grupos grandes de enfermedades reumáticas que se nos van a presentar. Las enfermedades sistémicas, como el lúpus, la artritis, las vasculitis, tenemos un enfoque de diagnóstico distinto. El otro grupo grande son las traumáticas. El otro grupo son las infecciones y el otro grupo grande son las artropatías por cristales. Vamos por lo sistémico porque eso habitualmente lo vamos a ver y son de curso difícil de diagnosticar. Lo primero debemos ver los factores de riesgo que dependen de la propia enfermedad. Paciente mujer en edad joven, por ejemplo, que ha debutado con fiebre y dolor articular en específico de un curso de evolución mayor a las 6 semanas, ¿no? Entonces, con antecedentes emocionales intensos, por ejemplo, que se le haya muerto la mamá y hayan empezado todas sus molestias. Y ahí debemos ver historial de manifestaciones sistémicas, fiebre, pérdida de peso, inapetencia, fatiga. Este inicio ha sido en horas, en días. ¿Y qué otros signos de enfermedad reumática? Por ejemplo, alas de mariposa, pápulas de Gottron, lesiones en heliotropo, petequias que pueden tener en la piel, libedos reticulares, etcétera, que ya algunos de esos los hemos visto en la clase anterior de historia clínica. Entonces, eso debemos buscar en nuestros pacientes. Yo les comento el día de hoy, fui a interconsulta para ver una de mis pacientes, me mandan con el diagnóstico para descartar enfermedad reumática.
Esta paciente ingresó con una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Ese ha sido el motivo de hospitalización. Sin embargo, en el curso de la hospitalización, se dan cuenta que está disminuyendo el número de plaquetas. De 300,000, 200,000, empezó a bajar 100, 50,000, 40,000 y ahora están en 20,000. Entonces, estábamos frente a una plaquetopenia severa. Y el otro aspecto que me dio mucha rabia cuando revisé la historia clínica y revisé al paciente, y lógicamente tuve que llamar la atención al residente y como es natural al interno, la señora tenía petequias en los miembros inferiores. Además tenía una desviación en hallux valgus de miembros inferiores y tenía aumento de volumen. Y la señora tenía caída de cabello, tenía un rash malar y estaba con fatiga. Y era una paciente de 82 años. Tal vez en el contexto de una enfermedad normal, todos pensarían que puede tratarse de una paciente con un síndrome geriátrico, pero no. Ahí está la curiosidad del médico, donde nos tuvimos que dar cuenta que el enfoque era distinto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? A esta paciente inmediatamente se conversó con el médico hematólogo para coordinar tratamientos e inició corticoides, porque el tema de la disminución de las plaquetas, eso sí es una emergencia. Y debemos hacer que esas plaquetas no disminuyan para evitar eventos trombóticos, ¿no? Entonces, desangrado. Entonces, esta paciente se le pidió los exámenes complementarios para identificar si se trata o no de una enfermedad tipo lupus. Y lo que nos orienta un poco más al margen de la exploración clínica y de la anamnesis que ha sido muy mala por parte de la mamá porque es viejita, fue la anamnesis dirigida con la hija. La hija nos comenta de que este paciente empezó todo su problema cuando se hizo vacunar la primera vacuna contra el COVID. Desarrolló aparentemente los signos clásicos de dolor en el sitio de la inyección, un poco de fatiga, dolor de cabeza y fiebre. Sin embargo, todo eso pasó. Pasó el tiempo, en la segunda dosis volvió a tener los síntomas, pero un poco más fuertes. Pasó el tiempo y la señora se hizo colocar la dosis de refuerzo y esos síntomas fueron acrecentándose y empezó la caída de cabello. Que no fue mucha, pero nadie le dio importancia. Adicionalmente a esto, la señora sufre una descarga emocional muy fuerte por el fallecimiento de su hermana y el deterioro emocional y hospitalización de su hermano mayor, en los cuales la señora empieza a tener toda una manifestación de síntomas constitucionales, empieza a tener la aparición de esas lesiones petequiales, empieza a tener sangrados por la boca, por la nariz, que ella la refiere como unas aftas. Entonces, ya con ese contexto clínico nos damos cuenta de que estamos frente a un lupus clínicamente confirmado y que va a ser confirmado con estudios de laboratorio. En la parte semiológica articular, como estamos hablando del enfoque, se cumple lo que les estoy diciendo. Factor de riesgo o un agente extraño que puede producir desnaturalización, una descarga emocional muy fuerte que puede alterar la parte inmunológica. Cuando son mayores, el sistema inmunológico no trabaja como cuando uno es más joven. Entonces, estamos frente a 3 factores de riesgo y obviamente la edad. Y la historia se complementa en esta paciente como ejemplo que les doy porque hay manifestaciones de tipo sistémico. Había fiebre, úlceras, caída de cabello, ¿no? Y la cuestión de tiempo, estamos hablando de algo crónico, ya mayor a las 6 semanas, porque esto ocurrió el año pasado, solo que nadie se dio cuenta y empezaron a tener. Y obviamente con todo lo que les digo, ya hay los signos de enfermedad. Entonces, lo que les estoy explicando se presenta. Y a mí me sirvió esto para hacer el diagnóstico de este paciente con lupus. Y se los presento a ustedes. Ahora, cuando es una causa traumática, tenemos que ver factores de riesgo, la edad, si ha tenido caídas, déficit sensorial, son atletas, es alcohólico, consumen fármacos, etcétera. Eso ya puede orientar que es una monoartritis de características de tipo traumáticas. Un deportista, por ejemplo, se cae, se lastima, puede inflamarse las rodillas de consulta diaria, ¿no?
Una persona de la tercera edad se caerá caídas a repetición, obviamente la rodilla estará lastimada, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá aumento de volumen, ya nos orienta. Un paciente que toma fármacos, un epiléptico, que puede tener estas características, ¿no? Por caídas. Entonces ahí la historia debe ser antecedente de trauma, que es importante para definir si es de tipo traumático, el inicio del dolor, y el dolor obviamente no será de tipo inflamatorio, sino será un dolor de tipo mecánico. Finalmente, el otro grupo grande en el cual ustedes se van a enfrentar cuando hagamos el diagnóstico es el infeccioso, donde debemos ver los factores de riesgo. Una edad mayor de 80 años, por ejemplo, ver si hay antecedentes de artritis reumatoide, dermatomiositis, diabetes mellitus, paciente utiliza prótesis de rodilla, de cadera, etcétera, ha sido operado recientemente la articulación, ¿no? Ha tenido una infección de partes blandas. Esos factores de riesgo ya nos orientarán a que hay un proceso infeccioso. Y la historia, obviamente. Estos pacientes tendrán fiebre, escalofríos. En el inicio del dolor casi generalmente es agudo, ¿no? En horas. Si hay una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y usualmente en estos casos se da la rodilla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es un dolor generalizado que aparece en todo el cuerpo, duele muchísimo. Y finalmente el grupo grande que tenemos es una artropatía por cristales. Igual los factores de riesgo que debemos ver generalmente son pacientes obesos, que les gusta comer, el sexo es masculino, son gordos, la dieta es rica en purinas, ¿no? Y obviamente el ácido úrico eso nos elevará y nos ayudará. Tal vez este paciente toma bastante alcohol o tiene un antecedente heredo familiar de gota en la familia. Entonces, todo eso nos orienta. La historia es un inicio de dolor que es agudo, en horas, como el arañazo de gato, es lo que refiere la semiología clínica. La fiebre es poco frecuente, generalmente hay una afectación de la primera metatarso falángica, lo que conocemos como podagra, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos 4 grupos se les van a presentar y ustedes deben hacer ese enfoque de diagnóstico que ya les estoy enseñando. Ahora, ¿cuándo podemos hacer el diagnóstico diferencial de las monoartritis agudas? ¿No? Por ejemplo, si la articulación es afectada en el hombro, el diagnóstico diferencial lo haremos pues con una bursitis subacromial, las tendinitis del manguito rotador, tendinitis bicipital, capsulitis adhesiva. Y obviamente en estos casos, como hemos visto en la primera parte, es un dolor ya periarticular y debemos ver si ustedes al examen semiológico dirán movilidad activa dolorosa, pero movilidad pasiva normal. Entonces ya orientará que es un proceso inflamatorio, pero no centrado en la articulación. En codo, diferente, un proceso patológico de epicondilitis, epitrocleitis, bursitis olecraniana en la mano, túnel del carpo, un Kerbein, una fractura de las escafoides, dedos en resorte, ¿no? Una distrofia simpático refleja en cadera. Tenemos que ver una meralgia, parestesia, bursitis trocanteria, que es lo habitual. En la rodilla, las bursitis prepatelar, intrapatelar, popliteas, que generalmente se da ruptura meniscal, una tendinitis Anserini, ¿no? En los tobillos, tendinitis del peroneo, tibiales, aquilea, bursitis retrocalcánea, un espolón calcáneo, un síndrome del túnel del tarso, un neuroma de Morto, una fascitis plantar. Todo eso nos va orientando a un proceso patológico a nivel del tobillo. Sí, también hay que pensar en la temporomandibular, porque puede ser una disfunción de la articulación, una entesis de Horton, una arteritis de Horton, perdón, una linfadenitis preauricular, patologías odontológicas. Yo les comento manera de manejo. En la experiencia clínica, las artritis no siempre son en las manos, como te dice la literatura. A mí me tocó ver un paciente de casualidad, porque a sugerencia del odontólogo, porque él me dice, doctor, lo veo bien a mi paciente, pero no puedo hacerle abrir la boca, le duele y su boca está muy cerrada. Me lo podría ver, yo lo veo a la paciente, veo que en el contexto clínico no tiene nada. Le reviso todo lo que es manos, rodillas y todo está normal. Sin embargo, me enfoco más en la articulación temporomandibular y le pregunto al paciente, ¿desde cuándo no puede abrir la boca?
y el tiempo. Allá. Entonces pensamos, es un curso, es una artritis crónica porque es mayor a las 6 semanas. Y le pregunto si tiene alguna articulación en otro lugar inflamado. Entonces no, estamos frente a una monoartritis. Y el otro contexto que vemos en este paciente es todo lo que les había dicho. Estaba inflamado, dolorosa la movilización y este paciente no ya estaba, por el tema de la artritis que estaba debutando, estaba desarrollando una artritis temporomandibular. ¿Y qué es lo que hicimos? Todo lo que les estoy indicando. Identificar exámenes complementarios y definir. Y paralelamente, una vez que ya sospecho que puede ser una enfermedad reumática, el paciente empieza a tener síntomas zicas. Entonces, un síntoma zika son boca seca, ojo seco, probablemente vagina seca también, porque se seca. Y nuestro diagnóstico ha sido que la señora estaba desarrollando un síndrome de Sjögren, que su manifestación inicial ha sido a nivel temporomandibular. Entonces, como ustedes escuchan, se cumple todo lo que les estoy hablando. Se va a ver esto en la experiencia clínica que ustedes van a desarrollar en algún momento. Hasta aquí se ha comprendido cómo debemos hacer el enfoque de un paciente con monoartritis. Muchachos, ¿todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver cómo hacemos el enfoque diagnóstico en las poliartritis. Cuando hablamos de poliartritis, igual, lo vuelvo a repetir, debemos ver si el curso es agudo o es crónico, cuántas articulaciones están afectadas, será monoarticular, oligoarticular, ¿no? Y si es de curso agudo, pensar siempre en lo infeccioso, una artritis gotosa con calcinosis o el inicio de un reumatismo crónico que puede ser. Entonces, debemos determinar esta jugada para hacer nuestro diagnóstico. Los patrones de presentación en este tipo de pacientes. Puede ser, es aditivo, es migratorio, es intermitente. Entonces, debemos determinar esa parte. Un ratito, por favor, muchachos, la garganta se me ha secado, voy a tomar un poquito de agua. Ya, un momentito, por favor.
Bueno, muchachos, sigamos. Estábamos hablando del patrón de presentación. Cuando estamos hablando de una poliartritis, generalmente es aditivo. Las articulaciones se van a ir afectando de manera progresiva. Muchas veces puede aparecer en las manos, en las muñecas, luego van a metacarpofalángicas y en las distales. Y este número aumenta conforme pasa el tiempo, mayor a 6 semanas. Y el patrón evolutivo más frecuente es una artritis reumatoide, un lupus, una artritis psoriásica. Es migratorio cuando una o varias articulaciones ya se van inflamando, pero al remitir aparecen sitios diferentes. Por ejemplo, estamos hablando de una artritis gonocócica, endocarditis, unas artritis reactivas. Es intermitente cuando los síntomas aparecen y desaparecen en el transcurso de horas o días. Generalmente esto es típico en pacientes con gota condrocalcinosis. Y existe un subgrupo de reumatismo palindrómico. El reumatismo palindrómico es cuando no hay diagnóstico, pero muchas veces puede ser inicio de un paciente con artritis reumatoide. A mí me tocó ver, desde que estoy acá en Bolivia, pacientes con reumatismo palindrómico. Casi todos mis pacientes debutaron con este reumatismo. Laboratorialmente todo, pero clínicamente sí nos orientaba, pero no había sinovitis, pero sí había con características. Entonces, en ese tipo de pacientes lo que se hace es evolución y determinar si es que hay desarrollo de sinovitis o no. Y había sinovitis muy leve, de características solo vistas por ecografía, con Doppler, donde ya nos orientaba, pero también tenía un curso de tipo aditivo, pero a veces aparecían y desaparecían. Entonces nos daban cuenta de que era así un reumatismo palindrómico y había que tratarlo con antiinflamatorios e inmunomoduladores. Y a lo largo de 5 años, estos pacientes recién desarrollaban toda la clínica para una artritis, pero ya estaban controlados porque recién se hicieron positivos sus valores laboratoriales. Entonces, lo vuelvo a decir, lo que les explico se cumple, se ve en la realidad en el ejercicio profesional. En el patrón de presentación, tenemos que ver si es simétrico y la distribución. Por ejemplo, ¿cuándo será simétrico? En pacientes con artritis reumatoide. El concepto lo dice. La artritis reumatoide se define como una enfermedad articular, preferentemente articulaciones pequeñas, de tipo simétrico. Entonces, ya nos orienta a qué tipo de enfermedad pensamos. Ahora, si es asimétrico, podemos pensar en otro tipo de patologías, una espondiloartropatía o una artritis gotosa. La distribución. Hay enfermedades que se distribuyen preferentemente en miembros inferiores, como las espondiloartropatías, o miembros superiores con preferencia para una artritis reumatoide. Entonces, cuando nos trazamos esto, lo que debemos hacer es una anamnesis orientada. Encontrar otros aspectos. Tendrá diarrea, el ojo se le pondrá rojo, tendrá uveitis con fotofobia, antecedentes de una eritritis, una ETS, habrá fiebre, un síndrome tóxico, y además habrá una requialgia inflamatoria, talalgia, entesopatía, fotosensibilidad, un Raynaud, ojo seco, aftas orales, disfonía, rigidez. Todo eso nos orientará si se trata o no. Por ejemplo, si en la familia ha habido psoriasis y el paciente tiene ojo rojo, lo más probable es que esté desarrollando una espondiloartropatía. O si hay antecedentes en la familia de una enfermedad inflamatoria intestinal, podrá tratarse de enfermedad reumática. Y obviamente debemos ver los acontecimientos que desencadenan el problema, si son de tipo traumáticos, por fármacos también, enfermedades previas, interrecurrentes, picaduras, viajes, etc. Acá recalco la parte de fármacos. Hay una manifestación en lupus que se llama lupus light, donde es causada por fármacos. Por eso es importante hacer una buena anamnesis y identificar qué medicamentos se está tomando. Porque cuando toma estos fármacos, estos pacientes pueden desarrollar un lupus. Quitamos el fármaco y prácticamente la enfermedad se va. Por eso es importante, lo vuelvo a repetir, identificar. Hablando de esto, como experiencia personal, yo tuve oportunidad de ver un paciente que lo habían diagnosticado de lupus. Era un varón de 60 años
y le dieron todo el tratamiento para lupus, pensando que era lupus, y el paciente empeoró en vez de mejorar, porque el tratamiento por lupus son inmunosupresores, son megadosis de corticoides. Entonces, como es normal, le inducieron a una diabetes inducida por corticoides a este paciente y desarrolló toda una manifestación y todo un problema. El problema fue que el médico que se hizo cargo no era un especialista, era un médico de la especialidad de medicina interna, que no es especialista en reumatología, pero que se confundió a tal grado que le dio todo para lupus. Sin embargo, el paciente se descompensó y desarrolló un Cushing y desarrolló además una diabetes inducida por corticoides. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros identificamos, porque como era natural, tuvieron que venir al especialista y nos tuvimos que hacernos cargo. Y lo que hicimos fue retirar los corticoides de forma gradual y retirar el fármaco que estaba tomando en cuestión, que le estaba produciendo el lupus. Quitamos todo eso, todas las manifestaciones de rash malar, posibilidad, desaparecieron, incluso la artritis. Y el paciente mejoró, en otras palabras, se curó. Pero ahí queda la experiencia de que uno, cuando no está preparado, puede incurrir en errores. No olviden que el latín nos dice el primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Para no hacer daño a un paciente, uno tiene que estar formado, tiene que haber entrenado, un muy buen entrenamiento durante esa formación. Si uno va a tener limitaciones en pregrado y no pasa de curso sabiendo, sino pasa porque quiere pasar, cuando está ejerciendo la profesión tendrá problemas. Y los ahora en el curso médico son de tipo legal, por lo tanto, hay que aprovechar bien todo lo que se les enseña y deben preguntar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, ¿cuál era el medicamento que tomó la persona que le dio lupus? Ah, ya, era un diurético. Era un diurético que, no recuerdo, no sé si era mm, HCT, no recuerdo bien, pero era un diurético. Entonces tuvimos que quitarle el medicamento y empezó a mejorar. Y era que hay fármacos que se utilizan, como les digo, para tratar ciertas patologías, pero que pueden ser inductores de lupus light. Entonces, eso que ver, cuando estemos hablando de lupus ya vamos a tocar el tema a mayor profundidad. Entonces, hasta aquí ustedes, señores estudiantes, tienen la capacidad de diferenciar una monoartritis de una poliartritis y cuál va a ser su enfoque diagnóstico. Pero vamos a irnos a los resúmenes a ver cómo está. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, vamos adelante. El algoritmo de diagnóstico de las poliartritis agudas. Ya lo decía, si está inflamado, tenemos que hacer una artrocentesis, líquido articular. Determinar si hay el líquido, será una artritis por cristales, no hay mucho problema. No hay nada de eso, hay que cultivarlo. No hay nada de eso, una encuesta bacteriológica completa. Si nos sale positivo, es una artritis séptica y la tratamos como tal. Si sale negativo, podemos pensar en una artritis reactiva, ¿no? Ahora, si aún así descartamos esto, entonces hay que hacerle una serología viral. Puede ser un parvovirus B19 para este tipo de patologías. Si descartamos esto, entonces ver qué otros síntomas pueden acompañar a estos pacientes. Probablemente se trata de una enfermedad sistémica con afectación articular, entonces ya iremos viendo todo eso. Ahora, el algoritmo de diagnóstico de las poliartritis crónicas a predominio de miembros superiores. Como es normal, inflamación, pediremos un factor reumatoide. Les decía, el factor reumatoide muchas veces puede ser positivo o negativo, pero el contexto clínico es el que nos va a orientar. Si es negativo, obviamente tendremos que hacer estudios radiológicos, ver si hay erosiones, calcificaciones, etc. Y si es que no encontramos nada de eso, aún así debemos buscar una conectivopatía. Las conectivopatías son todas las enfermedades del tejido conectivo. Si es sí, entonces probablemente se trate de una conectivopatía. Si es no, entonces debemos ver qué síntomas o signos acompañantes pueden tener. Por ejemplo, si es una artritis psoriásica, habrá lesiones en la piel y una inflamación en las articulaciones. Entonces ya nos puede ir orientando.
Ahora, o una poliartritis reumática crónica. Puede ser cero negativa, probablemente, pero puede presentarse. Ya les decía que los pacientes debutan con un reumatismo palindrómico inicialmente, que no siempre puede tener nada de lo clásico. Ahora, ¿cómo hacemos el algoritmo de diagnóstico en las poliartritis crónicas a predominio de miembros inferiores? Obviamente tendremos que ver las articulaciones, los estudios radiológicos que corresponden y ver si hay positividad o negatividad de esos estudios. Y en esto sí se puede pedir una carga genética para ver una HLA-B27 que es propio de las espondiloartropatías y una espondilitis anquilosal. Si esto es negativo, descartar una poliartritis reumática crónica o alguna conectopatía. Puede ser incluso un fenómeno paraneoplásico, una enfermedad inflamatoria intestinal o simplemente un reumatismo de tipo degenerativo. Si es que no, volvemos a ver la evolución, qué es lo que tiene. Pero si es positivo, tendremos que ver si hay compromiso axial, compromisos periféricos y ya nos orientará, esta es una espondiloartritis. Pero si hay lesiones cutáneas, una artritis interfalágica distal, los dedos de salchicha como se los conoce, hay lesiones erosivas, esta es una artritis psoriásica. Pero si hay historia de manifestaciones digestivas, entonces es una artritis asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Ahora, si a esto se le asocia conjuntivitis, uretritis, diarrea, entonces estamos hablando de un síndrome de Rett. ¿Cómo hacemos el algoritmo de una oligopoliarticular crónica asimétrica? Lo primero, ver si hay lesiones erosivas en el estudio radiográfico. Si está normal, hay que volver a repetir otros estudios para ver si es positivo o es negativo. Si es positivo, ya pues nos orienta a una espondiloartropatía. Si es negativo, tendremos que pedir carga genética. Si sale positivo, ya nos orienta a una artritis reactiva. Si sale negativo, buscar otro tipo de enfermedad reumática. Si en las lesiones son erosivas, tenemos que ver si hay lesiones cutáneas asociadas. Si no hay, pediríamos factor reumatoide. Si es positivo, estamos frente a una poliartritis reumática crónica. Si es negativo, estamos ante una espondiloartropatía con características positivas o negativas. Si no hay nada, entonces es una miscelánea, algo raro, como lo que está sucediendo ahora con algunos pacientes que se han hecho vacunar. Muchos refieren que después de la vacuna con AstraZeneca, Johnson e incluso esta de los rusos, la Sputnik, han desarrollado dolores articulares, pero no hay una clasificación ni hay algo que pueda decir, pero sí en la práctica clínica hemos empezado a ver, por lo menos los reumatólogos. Entonces ahí entraría en el de las misceláneas, porque todavía no sabemos cuál es la causa. Asumimos que puede ser la vacuna, como les había hablado en el caso anterior de esta paciente que está desarrollando lupus, pero es muy difícil de demostrarlo como tal. Ahora, artritis. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a repetir, debemos determinar si es poli, oligo o monoarticular. Si es sí, entonces es una artritis realmente, ver si el dolor es mecánico o es inflamatorio. Tenemos que ver si es agudo o crónico, ¿no? Eso nos va a importar muchísimo. Y si es, tenemos que ver para ver si es inflamatorio mecánico. ¿Cuándo será inflamatorio? Cuando hay una rigidez mayor a los 60 minutos, el dolor es posterior a periodos prolongados de reposo, hay exacerbación con el reposo y manifestaciones de orden sistémico. Puede ser de tipo mecánico cuando la rigidez es menos de 60 minutos, el dolor es posterior a periodos breves de reposo y se exacerba con los movimientos. Y obviamente hay un antecedente de trauma o de uso repetido de la articulación. Por ejemplo, los odontólogos tienen un dolor de tipo mecánico porque utilizan mucho sus manos y muchas veces confunden por artritis y a veces simplemente es una tendinopatía y muchas, o si no puede ser un síndrome de túnel carpiano, que también da características similares. Me tocó ver pacientes que han sido tratados por médicos que no son de la especialidad, pacientes que tenían una tendinitis de Kerbein o algunos un síndrome de túnel del carpo y han sido tratados con inmunosupresores. Al hacer eso, eso es iatrogenia, porque estamos haciendo mal al paciente. Obviamente, eso se los comento porque es importante que ustedes vean lo que están haciendo. Y cuando ustedes ejerzan su profesión, si tienen alguna especialidad, hagan lo que su especialidad corresponda, no se metan a otra especialidad, porque pueden hacerlo mal. Y después queda mal profesionalmente porque ese paciente ya no confiará más en ustedes. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta?
Doctor, Bien. ¿puedo repetir el algoritmo de la artritis? En internet no he escuchado todo completo, por favor. Bueno, les decía que cuando hablamos de dolor tenemos que ver si es inflamatorio o mecánico. Cuando es inflamatorio generalmente será una artritis y tenemos que ver el contexto, si es oligo, mono o... ¿Perdón? Hola, perdón, decía. Bueno, les decía, tenemos que ver el patrón que se nos puede dar. Generalmente, cuando es un dolor inflamatorio y es una artritis, hay manifestaciones de orden sistémica y la exacerbación casi generalmente es con el reposo. Y el dolor es posterior a periodos prolongados de reposo y la rigidez siempre es mayor, habitualmente mayor de los 60 minutos. Y muchas veces el curso es aditivo, ¿no? Y el tiempo es mayor a las 6 semanas, eso es importante. Pero si es mecánico, del otro extremo, que son otro tipo de patologías tipo artrosis, la rigidez es menor y el dolor es posterior a periodos breves de reposo. Y este se exacerba con los movimientos muchas veces, porque puede haber traumas, ¿no? Y el tiempo también es importante. A diferencia del otro, no, ya les decía, mejora, ¿no? Con el reposo, mientras en el otro empeora con el reposo. Esas son las características que uno debe tener en cuenta. Y el tiempo de duración, obviamente. Bueno, antes de acabar la clase, muchachos, habíamos entrado con un contexto clínico de una paciente que ingresa por un dolor con aumento de volumen de la rodilla derecha. ¿Alguien puede decir en qué está pensando, ya que ya hemos visto cómo se ha hecho el enfoque, todo lo que teníamos que ver? ¿Sería una monoartritis, doctor? Ya hasta ahí está bien, pero ¿qué más? Se le ha hecho ustedes han escuchado y se le ha hecho una artrocentesis. ¿Cuál era la característica de la artrocentesis? ¿Qué decía? Sería una monoartritis séptica, doctor, ¿Por qué sería una monoartritis séptica? ¿Qué tenías para pensar en eso? porque el líquido era amarillo turbio, decía, y por esa razón sería séptica, doctor. Doctor, no sería el único valor para decir que es séptica, sino que también en la rodilla derecha el valor estaba que había una leucocitosis, estaban los leucocitos con 12.000 de valor. Ya. A ver, vamos a volver atrás. Bueno, voy a volverles a presentar el caso. Ah, bueno, miren, esta es los estudios complementarios. A ver, ustedes ya han visto cómo se determina un líquido. ¿Les parece séptico a ustedes? Vean la imagen, vean los estudios. Volvemos a ver el caso clínico. Es una paciente de 63 años, sin alergia a medicamentos, tiene hipertensión y tiene cervicoartrosis. Y acude por dolor en la rodilla de 12 horas de evolución. Ella está febril, está bien hidratada, pero la rodilla derecha está eritematosa, está caliente, está dolorosa la movilización, tanto activa como pasiva. El resto es normal. Y estos son los estudios que le han hecho. El hemograma está con leucocitos de 9.500. Fórmula normal, hematocrito 34%, por plaquetas 253, bioquímica y los electrolitos normales. Y la radiografía, están sus rayos X de la rodilla. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? ¿Alguien puede decirme?
¿Cómo es, muchachos? Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿O Doctor, ¿se puede observar una inflamación en la zona de la articulación? qué, cómo lo describes tú eso? ¿Cómo describirías tú? Si hay inflamación, sí. Ya les he dicho clínicamente eso es lo que se evidenciaba. Pero ¿qué ves en la radiografía? ¿Qué te llama la atención? Ah, pues eso, doctor, también podría ser que hay tal vez una inflamación más que todo de la cavidad articular porque se observa en la radiografía que esa región está más inflamada, doctor. Bueno, mira. Bueno, voy a darle la respuesta. Primero, no hay, la articulación es con la radiografía no nos muestra inflamación, lo que sí se ve aumento de partes blandas, si ustedes pueden ver, ¿no? Las partes blandas sí están aumentadas de volumen, entonces eso sí nos hablaría de inflamación. En la articulación lo que vemos es una disminución del espacio articular en la rodilla. Hay una desalineación de la rótula muy leve. A ver. Y como ustedes están viendo, este es un citoquímico. Les había hablado de los líquidos tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿A qué tipo presentaría esto? Al tipo 2, doctor. Al tipo 3, doctor. Ya. A ver, ¿por qué al tipo 2 y por qué al tipo 3? A ver, los que han dicho tipo 2 tienen la palabra. Doctor, porque el PMN está mayor a 70, como indicaba, y aparte que el color era turbio. Eh, También porque los leucocitos están elevados, estaban en 12.000, ¿verdad? Y en el criterio decía de 3.000 a 50.000, si no me equivoco. Entonces, por eso coincide con el criterio del grupo 2 inflamatorio, doctor. Perfecto. Ahora, ¿por qué tipo 3? Está cerca del tipo 3, doctor, porque ya está arriba de la glucosa, si no me equivoco, doctor. Estaba muy baja en el otro que mostraba. O creo que es sí, lo de los polimorfos nucleares, doctor. A 90 es el límite para eso y está muy cerca de que pueda llegar al otro. Ya. A ver. Vamos a salirnos de esto y vamos a irnos a la... ¿Dónde está? Aquí. Como ustedes están viendo, estamos hablando de un líquido sinovial. ¿Cuánto es el color? ¿Cómo es? El caso clínico. Turbio, amarillento, doctor. Turbio amarillento, santo crómico, ¿no? Ya. ¿Los leucocitos de cuánto están? De 12.000 estaban, doctor. 12.000, ¿no? En el rango de 3.000 a 50.000. 12.000 por un lado. Por otro lado, polimorfos nucleares, ¿cuánto están? 85, creo. 85%. Estamos manteniéndonos en este rango. ¿La glucosa cuánto está? 58. 58. Entonces, hay un consumo, pero no es mucho. La característica de este tipo es de tipo inflamatorio. Infeccioso no es porque, primero, tendría que estar más elevados los leucocitos y los polímeros nucleares deberían ser mayor a los 90. ¿Que puede estar yendo a esa tendencia? Sí, puede estar yendo. Pero la característica del color, en este caso ya no es antocrómico, sino es blanco, no deja pasar. Ustedes están viendo acá, este es un líquido tipo 3 de tipo infeccioso, ¿ven? No se notan las letras, tendría que tener estas características. Entonces sí es un líquido de tipo 2. Hasta ahí ya tenemos un diagnóstico, ¿no es así? Doctor, si fuera infeccioso, presentaría fiebre, ¿verdad? Nuestro paciente, bueno, Claro, la paciente está febril. claro. Entonces,
Miren, con este ejercicio lo que estamos aprendiendo, por eso es que quiero que ustedes vean, todo lo que se aprende se aplica, ¿verdad? Usted mismo me está diciendo, si no hay fiebre, no es infeccioso, entonces no hay esas características. ¿Vea? Coincide con lo que les estoy diciendo. Además que en el hemograma, si es que fuera infeccioso, probablemente tendría que haber una desviación a la izquierda. Los leucocitos tendrían que estar por encima de valores normales y esto está dentro de la normalidad. Entonces, no es, pero si es una monoartritis, sí, porque es una sola rodilla. Si es con un líquido inflamatorio tipo 2, sí, es un líquido inflamatorio tipo 2. Ahora, en ese contexto, ¿a qué enfermedades se nos presenta? ¿A qué patologías podríamos pensar? El curso es agudo, como hemos podido ver, porque estamos hablando de que esta paciente es reciente, de 12 horas de evolución. ¿Cómo es, muchachos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, doctor. Ya. A ver, ¿quién se anima a dar el diagnóstico para irnos a descansar? Ya es tarde. Nada, nadie se anima a dar diagnóstico. Una monoartritis aguda infecciosa, doctor. No, pues ya hemos dicho que no es infecciosa porque no tiene características de infección ni en el hemograma ni en el citoquímico. Doctor, una gonartrosis. Mm, es una gonartrosis, sí, pero si ustedes ven con mayor detalle, no están enfocándose tanto. ¿Alguien más que quiera participar? Una sinovitis, tal vez, doctor. Bueno, la sinovitis es la artritis, pues es la inflamación, así que está lo mismo. Sí, hasta el momento ya sabemos que es una monoartritis con sinovitis, con inflamación. Sí, estamos viendo que hay un desgaste, que hay una gonartrosis, sí. ¿Qué grado? Eso lo vamos a ver cuando aprendamos artrosis. Pero ¿qué más estamos viendo? Hemos descartado que sea infeccioso porque laboratorialmente no hay esas características y el paciente en el examen físico, en la anamnesis, no tiene fiebre. ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Doctor, ¿estaría entre las artropatías por cristales? ¿Ya? ¿Cuáles? ¿Cuáles piensas tú que puede ser? ¿Ya? ¿Les doy la respuesta? ¿Ya, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguien más que quiera participar o ya se han salido de la clase? Ven. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? ¿Alguien que quiera participar o ya les doy la respuesta? Hablen. Sí, doctor, denos la respuesta. Ya. Bueno. Doctor, ¿puede ser una artritis reumatoide?
Una artritis, no tiene características para una artritis reumatoide. Pero bueno, mira muchachos, me alegra mucho, hay gente que ha participado y eso es bueno. No olviden que ustedes están aprendiendo. Un médico va a estar en constante aprendizaje, ¿ya? Nunca podemos tener la verdad absoluta porque hasta los grandes especialistas nos podemos equivocar, pero sí está en nuestro deber estudiar y dar nuestro diagnóstico y basarnos en base a qué lo estamos haciendo. Como han visto, este ejercicio ha sido un ejercicio que todo lo que hemos aprendido lo hemos tenido que poner en el caso. Se los leo. Este diagnóstico, además de las manifestaciones clínicas y radiográficas, tiene que haber una calcificación del cartílago y esto es lo que ustedes no han visto. Sí han visto esta disminución, todo, pero esto es lo que no han visto, ¿verdad? ¿Lo están viendo? El diagnóstico sí es una monoartritis y el diagnóstico es una condrocalcinosis de la rodilla. ¿Esto en qué? ¿Qué es lo que hemos hecho? Se ha hecho lo que decía el algoritmo. Artrocentesis. Se ha identificado al líquido en el líquido sinovial. Además, se ha pedido radiografía y se ha visto que aquí había las características. Es un líquido inflamatorio tipo 2, en el cual se ha descartado la posibilidad de una artritis séptica porque no había fiebre. Además, el patrón del líquido articular no tenía características del cuadro. Y como ustedes han visto, se le ha dado antiinflamatorio y se ha mejorado. Y eso nos arroja de que sí, estábamos con el diagnóstico de una monoartritis y en este caso era una condrocalcinosis de rodilla. ¿Qué es lo que hemos hecho? Todo lo que teníamos a la mano. Esto habitualmente se les va a presentar en consulta externa, probablemente, o en emergencias. Hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muchachos, me alegra mucho que hayan podido comprender y vamos a seguir. Mi intención siempre es que ustedes piensen, no quiero memoriones. Los memoriones no sirven, estimados muchachos. Un médico debe pensar porque debe tener varias cosas. Si se ponen a memorizar todo, aprender de memoria, está bien, pero probablemente no van a ser buenos médicos. Pero si ustedes asocian todo lo que tienen y piensan, van a dar diagnósticos y ustedes serán famosos en las películas como House. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya, muchachos. Entonces, tienen una práctica de ambos cursos, que son las maniobras semiológicas. Eso les voy a preguntar cuando estemos dando el examen por escrito de este parcial. La próxima semana vamos a tener una clase sobre todas las imágenes radiográficas en reumatología, ¿ya? Entonces, a ver si puedo conseguir que un radiólogo nos pueda dar la charla y puedan tener la visión del radiólogo de cómo es, cuándo se toma, qué incidencias se toman y obviamente cuáles son las cosas que nos van a llamar la atención. Y con esos 3 temas, por lo menos, ya tendríamos que prepararnos para el examen, que va a ser la subsiguiente semana. Entonces, yo voy a dejar a su consideración de ambos cursos para poder dar el examen. Bueno, entonces como son poquitas temas, tienen mucho para aprovechar y tienen para sacarse una buena nota. Doctor, una consulta. ¿Hasta qué fecha podemos dar el examen? Ya tenemos que dar hasta la próxima semana es del 9. En esa semana, fin de semana, hasta el 16 ya tenemos que dar el examen del 16 hasta el 18 máximo, para que yo presente las notas. El 18, entonces, doctor, ¿sería el último día? Sí, porque ya yo tengo que presentar ya las notas, ya. Ya han terminado sus exámenes ustedes, ¿verdad? No, doctor. Nos Justo falta un. tenemos parcial el 17, doctor. Ya. Como les digo, tenemos que dar ya en esa semana. El 18 sería como tope máximo, ¿no? Ustedes pónganse de acuerdo para qué día podemos dar el examen, muchachos, ¿ya? Y obviamente hay que dar el ambiente, tiene que ser un ambiente grande. El aula magna del San Agustín 3 creo que es grande, entonces ahí se puede dar.
¿Ya? Entonces eso, convérselo entre ustedes y con sus representantes de ambos paralelos me dicen para que ya pueda ir preparando el examen. Son 3 temas: historia clínica enfocado a la parte reumática, el enfoque de diagnóstico en reumatología y finalmente van a ser las imágenes en reumatología. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Ya. Listo, muchachos. Si hay algo más que quieren acotar, ya podemos dar por finalizado la clase y agradecerles por su participación y su atención sobre todo. Doctor, una pregunta. De la bibliografía, ¿de dónde va a entrar para el examen? Mira, ahorita esto lo que les he dado es un conglomerado de varios libros que los he tenido y los he resumido. Les he dicho que de la Sociedad Española lo podemos ver, pero si ustedes han revisado es más cortito, es muy básico. Lo han debido revisar ya, ¿verdad? Ya. Y semiología, la semiología ya la conocen ustedes, no sé qué libro habrán llevado de semiología. La semiología de Suros podemos utilizar para todas las maniobras semiológicas que hay, para que un poco esté enfocado. Y obviamente la historia clínica no cambia, la historia clínica tiene todas sus partes. Y como ustedes han visto, el examen sí va a ser para que ustedes piensen, ¿ya? Entonces va a ser algo facilito. Yo confío en su capacidad. Ustedes son el futuro de la medicina, así que les va a ir muy bien. Doctor, una consulta. ¿El examen teórico y práctico van a ser al mismo tiempo? Es decir, teóricos van a ser los dos. No, el examen teórico va a ser el que van a dar y el examen práctico va a ser lo que ustedes han presentado. Como les he dicho, voy a preguntar todo lo que ustedes han enviado, sacaremos una maniobra en el contexto y será la pregunta, la respuesta, porque ustedes han hecho su práctica. Entonces, se supone que saben. ¿Algo más? Doctor, entonces el día del examen teórico nos va a hacer eso yo creo que va a ser pregunta oral, ¿verdad? Para el Claro, práctico. claro, pregunta oral. ¿Y va a ser igual el día del examen? Claro, Gracias, doctor. sí. Va a ser facilito. O sea, la pregunta, la respuesta. ¿Por qué les estoy tomando esta modalidad, muchachos? Porque en su práctica hospitalaria, cuando ustedes ejerzan como médicos, es así. A la pregunta, la respuesta, el paciente te va a decir, ¿qué tengo, doctor? No vas a decir, no, te avisaré después. El paciente viene con una emergencia y te dirá, ¿qué tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tomar? Y esa es la realidad de cualquier médico. Y si un médico no está preparado desde ahora, cuando esté en un curso superior o cuando esté ejerciendo, cuando sea médico, va a sufrir. Y no solo va a sufrir, sino que muchas veces no tienen trabajo. No olviden que ahora ustedes han debido ver, hay mucho médico desocupado y los que están trabajando son muy pocos, casi solo los que tienen especialidad, incluso aún teniendo especialidad no consiguen trabajo, entonces es importante que se vayan preparando de la mejor manera desde ahora. No olviden que el mejor médico, por así decirlo, es aquel que escucha más. Ya lo decía en la exposición anterior, de que el elemento que ha hecho progresar más la medicina ha sido la silla. ¿Por qué? Porque es anamnesis, hay que escuchar y hay que revisar. Y después tienes tu presunción diagnóstica. Cuando tienes tu diagnóstico, el tratamiento es adecuado y es mucho más fácil. Pero esas bases son muy importantísimas. Ya, muchachos, entonces nos estaríamos encontrando la próxima semana. ¿Les parece bien en este horario, muchachos? Yo dispongo un poco más de tiempo saliendo del trabajo y podemos dialogar así. La próxima clase, doctor, va a ser el día viernes también a la misma hora. Sí, puede ser el viernes, ¿está bien? A las 9 de la noche. Los 2 cursos.
El jueves podría. Doctor, más temprano, no puede ser, a las 8. Yo trabajo hasta las 8, así que yo llego a las 9, ese es el detalle. Está bien. Sí. Ya muchachos, entonces, que tengan un buen fin de semana, estudien, que les vaya muy bien, éxitos en todo su quehacer. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Buenas doctor. noches, doctor. Chao, que les vaya bien. Ah, doctor.